Hola y bienvenidos a un nuevo video de TDP. En este caso vamos a continuar con esta serie de videos asociados a la implementación del juego Tetris, hablando de algunas cuestiones importantes que tal vez les sean de utilidad respecto de la concurrencia, ¿sí? Recordemos que en nuestro juego vamos a tener que programar algunos hilos, digamos, o vamos a desarrollar un juego que trabaja de manera concurrente a través de ciertas clases que de manera automática nos irán dando órdenes respecto de, por ejemplo, cómo mover un tetrimino, ¿sí? Recordemos que por un lado vamos a tener en la clase ventana, que va a ser un generador de eventos, digamos, permanente, respecto de que el usuario cada vez que solicita mover izquierda, derecha o rotar un tetrimino, la ventana va a tomar esa orden y se la va a notificar o la va a propagar hacia la clase juego. De la misma manera que la ventana es una fuente de eventos que se generan a través del usuario, lo que nosotros vamos a ver es que la clase reloj también genera eventos, en este caso de manera automática y cada tanto tiempo, que de nuevo cada uno de ellos se lo va a notificar a la clase juego. ¿Cuál es el problema asociado con esto? ¿Cuáles son las cuestiones de concurrencia que vamos a tener que tener en cuenta? Bueno, lo que tenemos que tener en cuenta es que si desde la clase ventana el usuario cada vez que presiona una tecla le está enviando un mensaje a la clase juego, ya sea juego mover izquierda, juego mover derecha, juego rotar, y a la vez tenemos que desde la clase reloj cada determinado tiempo al juego se le indica mover hacia abajo, puede llegar a suceder un inconveniente, podemos llegar a tener un problema. La clase juego se transforma en cierto sentido en un cuello de botella donde de alguna manera se recepcionan todas las solicitudes de movimiento asociados con el tetrimino actual. El tema en este sentido es que como estas órdenes, estos eventos se disparan de manera concurrente, pueden ser que la ventana y el reloj al mismo tiempo le estén indicando juego mueve abajo, juego mueve izquierda, puede suceder que de manera concurrente se quiera modificar la composición o el estado interno de la clase tetrimino. Esto es, por ejemplo, los 4 bloques que tienen asociados, y esto puede dar lugar a problemas en la visualización, porque en cierto sentido le damos el hilo que ejecuta la ventana, ejecuta algunos ciertos pasos de, supongamos, mover izquierda, y a la vez el hilo que se ejecuta asociado al reloj también tiene un determinado tiempo y de manera concurrente va intentando operar con el mover abajo. Puede suceder en el medio que se nos presenten situaciones de inconsistencia porque la operación mover a izquierda modificó en algún cierto punto alguno de los bloques que estaban formando el tetrimino actual, al mismo tiempo que la operación mover abajo también operó y modificó sobre 4 bloques que formaban parte del tetrimino y el estado de nuestro juego quede absolutamente inconsistente. Una manera de resolver esto, ¿sí?, es de alguna manera tratando de operar directamente sobre el problema. Nosotros decíamos el problema es que el juego se transforma en un cuello de botella en donde pueden confluir las órdenes que se envían desde la ventana y el reloj. Fíjense que nosotros para modelar los movimientos, mover abajo, mover izquierda, mover derecha y rotar, teníamos 4 servicios o 4 operaciones que nos ofrecía la clase bloque. Una alternativa simple para poder resolver este problema y de alguna manera que la ventana y el reloj accedan a ese tipo de operaciones pero de manera sincronizada es modificar el diseño que nosotros propusimos hasta el momento y en lugar de hablar de las operaciones mover abajo, izquierda, derecha y rotar, tengamos directamente una operación que llamemos rotar, ¿sí?, a la cual le vamos a indicar cuál es el tipo de operación que queremos cuál es el tipo de operación justamente que queremos aplicar, por ejemplo, mover abajo, mover izquierda, mover derecha, o el rotar, que son los 4 atributos públicos o las 4 constantes públicas que vamos a declarar en la clase juego, pero a la vez lo que tenemos que agregar en esa operación en particular es el modificador synchronized, ¿sí? En este caso, ese modificador lo que nos va a, de alguna manera, a obligar, ¿sí?, o en realidad a los hilos cuando estén corriendo sobre nuestra aplicación, es que cada vez que un hilo quiera acceder a esa operación, deberá esperar necesariamente a que se termine de ejecutar la orden que envió otro hilo sobre esa operación. O sea, no se va a poder ejecutar el código asociado a, en este caso, operar, ¿sí?, desde 2 hilos de manera concurrente, sino que se va a hacer primero y completamente la ejecución ordenada desde un hilo y luego también completamente toda la operación ordenada desde otro hilo.
Entonces de esa manera lo que nos vamos a garantizar es que si desde ventana se envía un mover a izquierda, primero se resuelve todo ese mover a izquierda, y si en el momento en el que se estaba ejecutando, se estaba desarrollando la solución a mover a izquierda, el reloj invoca mover abajo, como la operación operar está sincronizada, va a tener que esperar que primero finalice el mover izquierda que invocó la ventana a través de operar en juego, para recién después poder realizar el operar, en este caso con el mover abajo. Veamos entonces rápidamente cómo podemos implementar esto. Recuerden que la implementación de hilos tiene dos alternativas. Una es con clases que de alguna manera implementan la interfaz Runable, y la otra opción es que simplemente la clase extienda la clase thread. Nosotros en este caso, en este ejemplo, lo vamos a mostrar en esta segunda opción. Vamos a tener la clase reloj que va a extender a la clase thread. Fíjense que el reloj tenía una relación con mi juego y va a modelar dos atributos. Un booleano activo que de alguna manera me va a servir para detener o no el reloj. Ahora vamos a ver cómo es eso. Y finalmente un atributo entero, que en este caso yo lo llamé step, pero sería como el time step, que me indica cuál es el tiempo que tiene que pasar entre que el reloj notifica a la clase juego el mover abajo. ¿Sí? Fíjense que eso en definitiva queda implementado a través de lo que nosotros conocemos como el método run. ¿Sí? El public void run, que de alguna manera tenemos que redefinir en la clase reloj, tiene que ser un método, digamos, que cicle indefinidamente o hasta el momento que el hilo deja de funcionar, que deja de existir. Y en este caso lo que nosotros vamos a decir es con un ciclo while mientras que esté activo nuestro juego. ¿Sí? Fíjense, ahí entra en juego el atributo activo que teníamos modelado dentro de esta clase. Lo que se hace es dormir el hilo que se está ejecutando la cantidad de tiempo que está definida para la clase reloj. Supongamos que inicialmente puede ser 1 segundo, 2 segundos, no lo sabemos. Y a medida que pasa el tiempo, ese step se puede cambiar para que las notificaciones de mover abajo sean más frecuentes. ¿Sí? Una vez que se despierta el hilo nuevamente, digamos, lo que va a hacer es ordenar a la clase mi juego que opere el juego a través de juego mover. Fíjense que ahí me quedó una inconsistencia. La operación dice operar juego y en el modelo teníamos operar, pero bueno, es la operación operar. ¿Sí? Eso lo que va a hacer cada step tiempo, digamos, es justamente indicarle al juego que tiene que moverse hacia abajo. ¿Sí? Fíjense que desde el punto de vista de la clase juego, lo que nosotros vamos a tener es algún método en algún momento que inicia el juego y que va a crear, por ejemplo, el reloj. Fíjense que al reloj se le está parametrizando en el constructor, en este caso el juego, por eso la palabra reservada dis, y se le está pasando el tiempo asociado al step. En este caso es 1 segundo. Cada 1 segundo, en este caso, el juego va a tener que notificar, perdón, el reloj va a tener que notificar al juego de que desea mover el tetrimino hacia abajo. Y fíjense que el inicio de la ejecución del hilo comienza cuando justamente sobre mi reloj ejecutamos el método start. ¿Sí? Una vez que sucede esto, fíjense que la implementación en particular de la operación o del método operar juego tiene que tener la palabra sincronizada, la palabra reservada sincronizada, para que justamente ese método sea sincronizado. Y recuerden que después lo único que vamos a tener que hacer es derivar en relación al tipo de operación, mover abajo, izquierda, derecha o rotar, a algún método privado o protegido, como puede ser mover abajo, mover izquierda, mover derecha y rotar, que justamente son los que definitivamente van a efectivizar el comportamiento de estas operaciones. Bien, con esto vimos muy rápidamente algunas cuestiones muy simples de concurrencia que pueden llegar a tener algún condicionante en nuestra aplicación, que esperamos les haya sido de utilidad.